Un saludo especial para todos los hermanos que hoy estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios a través de este medio que el Señor nos ha concedido en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, y que el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido transmitir su mensaje a través de las redes, a través de la fibra óptica. Hoy, hermanos, estamos muy contentos de volver otra vez a dirigirnos hacia ustedes. Mi nombre es Jorge Aristides, pastor de la primera iglesia bautista de Envigado, departamento de Antioquia, República de Colombia, Suramérica. El propósito de la exposición del día de hoy es responder a una gran inquietud que hay acerca de las familias y las personas que están entrando en pánico frente a la situación que tienen, lo que es la enfermedad del COVID, la situación económica, las pérdidas de vida que están habiendo alrededor del mundo, algunos perdiendo el estatus, otros que están siendo rechazados por su oficio, los hospitales que algunos están colapsando por la cantidad de fallecimientos, algunos que hasta han perdido el hogar a través de la violencia intrafamiliar, otros que están perdiendo el empleo y las pérdidas de vidas que son evidentes a través de esta pandemia. Todos estos casos mencionados producen pánico. En algunas personas les agrava otras enfermedades de existencia anterior. Quisiera en este momento, hermanos, que hiciésemos una oración, mas la oración la haremos a través del Salmo 23, que es un salmo que se usó en otros tiempos para orar. Digamos, realmente es una oración contenida en la colección de salmos del Salterio Hebreo, en el libro número 4, y que se usa como un salmo íntimo, como una plegaria al Señor. Y el salmo, entonces, como oración, dice lo siguiente: Salmo 23. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 23. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gracias te damos, Señor, por esta plegaria, por esta oración, por este salmo que hoy en día, Señor, nos alienta para enfrentar la situación de crisis que atraviesa el mundo. Te damos muchas gracias, Padre, por tu dirección, por la iluminación del texto del Salmo 23. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, he titulado el tema del día de hoy, lo he titulado Del pánico a la paz, pensando en una inquietud que en este momento tiene la humanidad, y es la carencia de un liderazgo mundial. Ya se comienza como a plantear la situación de que muchos gobiernos fueron sorprendidos por esta pandemia
sin tener la suficiente preparación, sin tener el suficiente recurso, sin haber almacenado algunos alimentos que se requerían para atender el hambre de muchos pueblos. A raíz de esta falta de liderazgo, el pueblo de Dios debe confiar más en el Señor, porque el pueblo de Dios tiene en su liderazgo el pastor de pastores, que está expresado a través del Salmo 23, donde nos enseña que Jesús es el pastor de pastores. Oraciones que fueron hechas de confianza con el cuadro de un pastor. Aquí hay, esto es una metáfora donde se compara el gobierno de Dios como el gobierno de un pastor que representaba la sabiduría del rey, que representaba la sabiduría del que estaba dirigiendo un pueblo. Entonces, en esta metáfora nos enseña como una persona que lleva un inmenso rebaño, que lo cuida, que lo guarda y que lo defiende. Entre otras cosas, hermanos y amigos, porque en aquella época el oficio de pastor era un oficio muy hermoso, pero también era un oficio muy peligroso, porque en ocasiones se tenía que pelear contra lobos, manadas de lobos hambrientos que en la noche acechaban las ovejas. En asuntos, por ejemplo, como el rey David, que la Biblia nos habla que a él le tocó enfrentar leones, a él le tocó enfrentar lobos, a él le tocó enfrentar inclusive hasta osos. Entonces era un oficio muy bonito, era un oficio admirado en aquella época, pero también era un oficio muy peligroso. Y era un trabajo donde en ocasiones el pastor también podía entrar en pánico al enfrentar una manada de fieras. Entonces, al entrar en pánico, se conocía la valentía, se conocía la sabiduría y se conocía la forma como el pastor dirigía su rebaño. Entonces, aquí vemos el cuadro de un pastor que lleva a sus ovejas sabiamente hacia pastos tiernos. Recuerdo en mi niñez, cuando estaba en la escuela, que siempre nos llevaban a paseos, era a un sitio llamado Nuevo Mundo. Y el sitio llamado Nuevo Mundo eran unos pastos verdes, un predio con pastos verdes, y atravesaba el río San Juan, limpio como un espejo en aquella época. Y nosotros entonces como estudiantes nos sentábamos a orillas de ese río y en esos pastos que lo rodeaban nosotros podíamos sentir mucha paz y estaba totalmente alejado el pánico. Jesucristo, hermanos, que es el que representa al buen pastor, es el líder que nos guía, El mundo necesita de guías, el mundo necesita de verdaderos pastores, mas tenemos un pastor que es el modelo de pastores, que es nuestro Dios, mucho más en la persona de Jesucristo que vino para nosotros. Este salmo nos recuerda que el que nos pone en un lugar adecuado es el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, que habla como del cuadro de ese río tranquilo que tiene aguas serenas y que con sus brisas frescas le da un ambiente especial al lugar. Hay algunos documentales donde vemos que personas desde hace varios años han estado construyendo refugios, construyendo lugares para que en caso de una pandemia o en caso de un holocausto o en caso de una catástrofe, ellos tengan por varios años alimentos, oxígeno, tengan electricidad dentro de esos lugares. Se llaman los lugares antiholocaustos. La humanidad entonces en el día de hoy piensa, ante esta pandemia
¿Dónde nos vamos a refugiar ante esta pandemia? ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Serán adecuados los edificios? ¿Serán adecuados los albergues que se tienen para esta época? La respuesta es, hermanos, que nosotros debemos confiar en el Señor que nos lleva en lugares de delicados pastos, que nos hace descansar junto a aguas de reposo, nos pastorea. Él, el lugar donde estemos, estrecho, amplio, o una finca, o un lugar muy hermoso, de todas maneras, es el Señor el que nos va a dar ese lugar especial, donde nosotros, a pesar de la amplitud, de la estrechez, confiaremos en que ese pastor, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, nos va a colocar en el lugar más adecuado. El pastor que nosotros tenemos es un pastor que nos restaura. La palabra de Dios dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El cuadro de un pastor que le suministra a sus ovejas los pastos. Recordemos que también la palabra oveja es una metáfora para comparar a las personas con ovejas, no en el sentido que nosotros seamos ovejas en lo físico. Lo que quiere decir es que nosotros somos un pueblo que necesita pastor, somos un pueblo que necesita dirección, somos un pueblo que necesita mentoría, que necesita instrucción, que necesita ser guiado de manera sabia. Entonces, por eso la metáfora nos compara con la oveja y compara también al pueblo de Dios con un rebaño. No es que el pueblo de Dios sea un rebaño de ovejas, es una metáfora, es una comparación de que aquellos que creemos en Jesucristo, que le hemos entregado nuestras vidas, que hemos decidido ser sus discípulos de manera voluntaria, formamos parte de su rebaño. Muy importante, hermanos, en este tema del conflicto hacia la paz, del pánico hacia la paz, comprender que el pastor que tenemos, que es nuestro Dios, nos acompaña siempre en la vida y en la muerte. Nos acompaña siempre en la vida y en la muerte. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara de pastor y tu cayado me infundirán fuerzas, me infundirán aliento. El buen pastor me ayuda a no caer en pánico. El buen pastor tiene dos herramientas básicas. Tiene la vara, que era básicamente para dirigir. Tiene la vara, que era básicamente para llevar de manera correcta las ovejas para que no tropezasen en los caminos peligrosos donde se conducía el rebaño. Y tiene el cayado, que era un bastón curvo que se usaba para tratar a cada oveja de manera más individual, para encaminarla de manera individual, pero también para corregirla. Entonces estas dos herramientas, la vara, que era como una garrocha, servía para ellos defender las ovejas, para luchar con ella, pero también para dirigir, para llevar de manera correcta las ovejas por el camino. Y el bastón curvo se usaba para tratar con cada oveja de manera individual y para corregirla. Él es el pastor que nos acompaña siempre en la vida y en la muerte. Él es el pastor que nos provee aún en momentos de escasez, aún en momentos en que las personas hacen señales en sus casas, algunos pidiendo que se les lleve alimentos. Esto genera pánico para muchas personas. A veces el pánico no producido por la pandemia, sino producido ya por el hambre, por la escasez de alimentos, que pone a correr las personas, que pone a que haya asaltos en supermercados. Pero sin embargo, hermanos, cuando confiamos en el Señor,
Su salmo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La mesa siempre será una señal de servicio, una señal de provisión, donde Dios a través de la mesa nos dice: no temas, yo te voy a proveer, porque yo soy el Dios provisor, soy el Jireh, el que provee. Y el aceite era un símbolo de medicina, era un símbolo de frescura, era un símbolo de ánimo para el enfermo, para el moribundo, para el que tenía sus heridas y eran sanadas a través de ese elemento tan importante llamado el aceite. Quiera Dios que en estos momentos difíciles Él nos presente su mesa servida, nos dé su aceite para curar nuestras heridas espirituales, nuestras heridas de no entrar en pánico. Y la copa, que era el símbolo de celebración, era el símbolo de brindis para compartir las victorias. Entonces Él también nos da su copa y nos dice, como decían los hebreos, lejaim, tomen en memoria del Señor. El buen pastor me respalda siempre. El buen pastor me respalda siempre. Siempre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. El buen pastor me entra en sus espacios seguros. El buen pastor es bondadoso. El buen pastor me da reposo. El buen pastor me ubica. ¿Qué podemos concluir, hermanos, con esta oración tan bonita del Salmo 23? Que nuestro pastor, que es Dios, el Creador, que nuestro pastor que vino en la persona de Jesucristo, es primero el que me alimenta, nada me faltará. Segundo, el que me cuida con delicados pastos, que significan que Él siempre me alimentará. El que me apacienta, el que me saca del pánico a la paz, me apacienta. En delicados pastos me hará descansar. En cuarto lugar, hermanos, el pastor que tenemos nosotros es el guía perfecto. ¿Que hay un problema de liderazgo en el mundo? Claro que lo hay, pero el guía perfecto es nuestro pastor, el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él me guía, Él me defiende, me pastorea. El Señor es mi pastor, Él me defiende con su vara y su callado. El pastor, en sexto lugar, es el que me protege. Dice, confortará mi alma. Él me dará la fortaleza para poder vivir esta época, aunque en medio de la tristeza, que haya gozo y que haya seguridad. Él es el pastor que me guarda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él es el pastor que me guarda. Y en octavo lugar, Él es el pastor que me vigila. Él es mi guarda de seguridad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Gloria al Señor por este salmo. Amigos, hermanos, sabemos lo que estamos enfrentando, sabemos lo que estamos viviendo y vamos a orar por esta situación. Oh Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la fortaleza, por el ánimo que nos das a través de este precioso Salmo 23, que ha sido guardado por siglos como una reserva, como un valor para enfrentar cualquier situación, Señor. Oramos, intercedemos, Señor, por aquellos que sufren, por los que lloran,
por los que tienen hambre, por los que están confinados, Señor, en las cárceles, por aquellos que hoy están de funeral. Oramos por las naciones más afectadas y oramos, Señor, para que tengamos esa sabiduría de saber administrar lo poco que ha quedado para subsistir, para sobrevivir, pero sobre todo para reconocer que tú eres nuestro pastor y que mientras confiemos en ti, nada nos faltará. Oramos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia, el pasto es delicioso para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de bendición aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Dios les bendiga, hermanos.